muchos receptores y este se va a encontrar en el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que es justamente la piel. Entonces, todos estos receptores sensitivos se van a encontrar en nuestra piel, pero cada uno de ellos va a recibir unos estímulos diferentes, ¿no? Aquí vamos a tener 4 tipos de receptores sensitivos. Primero tenemos los mecanorreceptores, que van a captar estímulos de presión, ¿sí? O de compresión mecánica. Tenemos, por ejemplo, los estímulos de tacto, sea un tacto ligero o un tacto grueso. El tacto ligero es, por ejemplo, cuando recibimos una caricia o cuando nos pasan una plumita por la piel, mientras que el tacto grueso es un poquito más brusco, por ejemplo, un golpe, un pelotazo o tal vez cuando nos tiran un palmazo. ¿Sí? Un tacto un poco más grotesco. ¿Qué más? Tenemos estímulos de presión, por ejemplo, cuando sentimos todo ese peso encima, cuando nos ponen la frase de tigre, o estímulos vibratorios también tenemos, ¿sí? Todo esto va a ser captado por los mecanorreceptores. Segundo, tenemos los termorreceptores. Como su nombre lo dice, termo va a captar estímulos relacionados con la variación de la temperatura. Reconocemos cuando algo está frío y cuando algo está caliente. Tercero, tenemos los quimiorreceptores. Estos se van a activar frente a sustancias químicas y más que todo va a estar vinculado al sentido del olfato y del gusto. Por ejemplo, en el sentido del gusto, nuestras papilas gustativas van a captar ciertas sustancias químicas para que nosotros podamos identificar cuando nuestro café está demasiado amargo o cuando una limonada está demasiado ácida. O en el caso del epitelio olfatorio, reconocemos algunas sustancias químicas y lo vinculamos con un aroma en especial. Sí, por último tenemos los nociceptores que nos captan el estímulo de dolor. Pero vamos a hacer un paréntesis con esto porque vamos a hablar en la ponencia de mañana sobre la fisiología del dolor. Bien, entonces, ahora solamente nos vamos a enfocar en los mecanorreceptores y los termorreceptores. Y aquí les traigo 6 ejemplos de receptores. ¿Sí? Primero tenemos los corpúsculos de Meissner. Estamos viendo que está encapsulado, tiene forma de una perita y por dentro está la fibra nerviosa. ¿Sí? Los corpúsculos de Meissner se van a encargar de captar estímulos de tacto y de presión. ¿Listo? Segundo, tenemos el bulbo de Krauss. También vemos que está encapsulado, pero tiene más o menos la forma de un iglú. Sí, los iglús normalmente están en temperatura baja, entonces estos receptores nos van a captar estímulos de frío. Por otro lado, tenemos las terminaciones de Ruffini. Estos nos van a captar estímulos de calor. ¿Sí? Bulbo de Krauss, acuérdense de un iglú, estímulos de frío. Y las terminaciones de Ruffini, estímulos de calor. Cuarto, tenemos los corpúsculos de Pacini. Vemos que la fibra nerviosa está al centro y alrededor tiene varias capas de mielina, como una cebollita. Sí, acuérdense, corpúsculo de Pacini, una cebollita que nos va a captar estímulos de vibración. Quinto, tenemos los discos de Merkel. Acá tenemos toda una fibra nerviosa y se va a dividir en varias cabecitas por debajo de nuestra piel. El disco de Merkel nos va a dar la función del tacto discriminativo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las personas que son ciegas tal vez se han preguntado cómo es que ellos pueden leer. Ellos tienen la lectura en braille, que son como unos puntitos que si los juntamos va a formar una letra. Si juntamos todos estos puntitos forma toda una palabra, toda una oración, todo un texto y así. Bien, entonces, ¿qué es lo que les da esta capacidad a los cieguitos? Los discos de Merkel van a hacer que tengan un tacto más discriminativo para que puedan reconocer todos estos puntitos y puedan ir formando una palabra, pueden ir leyendo. Sí, y por último tenemos las terminaciones nerviosas libres. Estas vemos que se distribuyen por debajo de toda la piel como unas ramitas de árbol, ¿sí? Se dividen por debajo de la piel. Y estos van a captar estímulos de dolor, que también vamos a verlo en la ponencia de mañana. Entonces, hoy solamente nos enfocamos en los corpúsculos de Meissner, estímulos de tacto y presión, en los bulbos de Krauss, los estímulos de frío, acuérdense de un iglú. Tercero, tenemos las terminaciones de Ruffini, estímulos de calor. Cuarto, corpúsculos de Pacini, la cebollita que nos captan estímulos de vibración. Y quinto, los discos de Merkel que nos dan un tacto más discriminativo. Bien, ahora ya vimos nuestros receptores y vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro receptor cuando captan este estímulo. Sí, para esto, bueno, hasta ahora no se tiene muy en claro qué es lo que pasa en cada uno de los receptores, pero se tiene bien estudiado sobre el funcionamiento de los corpúsculos de Pacini. Entonces, acá vamos a dibujar uno, tenemos la fibra nerviosa y alrededor van a ir todas las capitas de la vaina de mielina, como una cebollita.
Me disculpan, recién estoy aprendiendo a dibujar en PowerPoint. Listo, entonces tenemos nuestra cebollita, nuestro corpúsculo de Pacini, y para esto necesitamos un estímulo. ¿Qué estímulos son los que nos captan? Los de vibración. Sí, vamos a suponer de que nos entra una llamada al celular, ¿sí? Captamos este estímulo de vibración y esto va a hacer que el corpúsculo de Pacini se deforme, ¿sí? Vamos a ver una pequeña formación aquí, ¿ok? Listo. Esta deformación de nuestro receptor va a aperturar canales iónicos para que nuestra membrana termine despolarizándose. Entonces, va a incrementar el flujo de iones sodio, ¿sí? Incrementa el flujo de iones sodio para que se despolarice la membrana y finalmente vaya creando un potencial generador. Al inicio, el potencial generador se va a concentrar aquí, se va a estar paseando en todas las vainas de mielina y finalmente va a enviar el estímulo por la fibra nerviosa hacia la corteza somatosensitiva. Bien, entonces, en este potencial generador lo que va a hacer es que el estímulo de vibración va a tener que convertirlo en energía eléctrica para que finalmente pueda enviarlo hacia la corteza cerebral. Sí, otro dato que tenemos acerca del funcionamiento del corpúsculo de Pacini es que mientras reciba un estímulo constante, entonces el potencial generador también va a permanecer y puede llegar máximo hasta 100 milivoltios. ¿Sí? Potencial generador máximo va a ser de 100 milivoltios. Entonces, se corta la llamada repentinamente, ya no hay estímulo. Ay, mejor otro color. Listo. Se corta el estímulo, se corta la transmisión, se corta el potencial generador y ahora necesitamos que la membrana se repolarice. Entonces, se corta el flujo de iones sodio y ahora necesitamos que ingresen los iones potasio. ¿Sí? Se aperturan los canales iónicos para potasio. Y así es como vamos a tener una repolarización. Entonces, allí pueden tomarle pantallas si desean. Esto es lo que sucede en la transducción de estímulos en el corpúsculo de Pacini, que recepciona estímulos vibratorios. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora la adaptación de los receptores. Vemos que bien puede ser una adaptación lenta, vamos a llamarlos receptores tónicos, por eso puse un caracolito. Y vamos a ver una adaptación rápida, los receptores fásicos. Vamos a centrarnos un rato en estos receptores fásicos, ¿bien? Cuando nosotros iniciamos una serie en Netflix, normalmente centramos nuestra atención en un personaje que es parcialmente atractivo, ¿no? Pero pasan los capítulos y es como que ya un personaje más. Nueva temporada, nuevo personaje más atractivo y otra vez nuestra atención. Nueva temporada, nuevo personaje más atractivo y otra vez captamos nuestra atención. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con nuestros receptores fásicos? Van a enviar este estímulo así de rápido, en segundos, hacia la corteza somatosensitiva, pero también captan así de rápido cuando hay un cambio de intensidad en este estímulo. ¿Bien? Caso contrario con los receptores tónicos, que necesitan un estímulo más constante, que esté allí todo el tiempo y para mantener informado al cerebro todo el tiempo, ¿sí? Por eso es que la transmisión puede tardar hasta minutos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en invierno, tenemos nuestra tacita de café caliente, tenemos un estímulo constante, estamos sintiendo ese calor todo el tiempo. ¿Quiénes son los receptores que captan ese estímulo de calor? Tenemos las terminaciones de Ruffini. ¿Sí? Este es un ejemplo de receptor tónico. Necesita un estímulo constante para estar informando al cerebro que estamos tocando una tacita caliente. En comparación de los receptores fásicos, un ejemplo es el corpúsculo de Pacini. Estos captan así de rápido cuando la vibración incrementa de intensidad. Bien, ahora vamos a ver las propiedades del estímulo. Primero tenemos la modalidad, y aquí vamos a hablar acerca de la ley de la energía específica de Müller. ¿No les pasa que cuando nosotros tenemos a alguien que nos gusta, siempre estamos buscando algo decirle, le enviamos algún mensaje, le acompañamos a algún lugar, le buscamos un regalo en especial, lo que sea para captar su atención? Eso es lo que pasa en la ley de Müller. Nuestro receptor no va a pasar por todo este proceso de transducción si es que no recibe un estímulo adecuado. Y segundo, tenemos la intensidad del estímulo. Es que tiene
tiene una intensidad más, ¿cómo decirlo? Tiene una intensidad mayor, va a tener una frecuencia de potencial un poquito más prolongado, más intenso. Tercero, tenemos la duración. Si es que el estímulo perdura por minutos, por horas, entonces el potencial de descarga también se va a prolongar. Eso es lo que hemos visto en la transducción de estímulos. Si es que el estímulo de vibración se mantiene, lo mismo va a pasar con el potencial generador. Ok, y cuarto tenemos la localización, y para esto quiero que se aprendan esto que es importante. Mientras más pequeñito sea el campo receptivo, vamos a tener mayor sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que nos pinchen el dedo a que nos pongan una agujita en la espalda. Definitivamente vamos a sentir más nuestro dedo que en la espalda. ¿Por qué? Porque aquí el campo receptivo es más chiquitito. A comparación de la espalda es como que, ¿dónde habrá sido el pinchazo? ¿Sí? ¿Qué más estamos viendo acá? Mientras más distal sea el campo receptivo al eje axial, vamos a sentir más, ¿sí? ¿Qué más? Si es que la piel del campo receptivo es más finita, también vamos a tener mayor sensibilidad, ¿sí? Entonces, mientras más pequeño sea el campo receptivo, mientras más distal esté al eje axial y mientras tenga una piel más finita, vamos a tener mayor sensibilidad. Bien, ahora pasando a los tipos de fibras nerviosas, aquí en esta tabla tenemos 3 tipos, estamos viendo. Fibras de tipo A, B y C. Las fibras de tipo A y B se van a caracterizar por ser gruesitas porque van a tener una vaina de mielina. Vamos a tomar de ejemplo la terminación de Ruffini que tenemos acá. Nuestra fibra nerviosa es toda esta de color azul, esta tirita, y alrededor estamos viendo que la rodea una capita de color amarillo, que es la vaina de mielina. No sé exactamente qué es lo que le colocan a los carros para que sean más veloces, me parece que es nitro. Entonces vamos a denominar la capa de mielina como el nitro de nuestra fibra nerviosa, porque les va a dar mayor velocidad de conducción. ¿Sí? Mientras más gruesita sea nuestra fibra nerviosa, va a tener mayor velocidad de conducción. Estamos viendo de 70 a 120 metros por segundo. A comparación de las fibras de tipo C, estas no van a tener esta vaina de mielina. Por ejemplo, de acá, disco de Merkel, vemos de que no tiene esta capita de mielina, solamente está todo este palito amarillo. Entonces, la fibra va a ser más delgadita y por ende la velocidad de conducción va a ser menor. Estamos viendo acá de 0.5 a 2 metros por segundo. Ahora, centrándonos en las fibras de tipo A, estamos viendo que se subdivide en alfa y beta. Las fibras de tipo A-alfa cumplen la función de propiocepción. ¿A qué me refiero con esto? Uno puede sentir dónde recibe exactamente este estímulo. Por ejemplo, si nos ponen una vacuna en el brazo, ya sé dónde estoy recibiendo ese pinchazo. Bien, segundo, tenemos las fibras de tipo A-beta que tienen la función de tacto y presión. Nos captan el tacto ligero, tacto grueso y los estímulos de presión. Mientras que las fibras de tipo C solamente captan estímulos de termoalgesia, ¿sí? Variación de temperatura y estímulos de dolor. Pero también vamos a verlo en la ponencia de mañana, de fisiología del dolor. Las fibras de tipo B por ahora no las vamos a ver porque pertenecen al sistema nervioso autónomo. Bien, ahora vamos a ver algo súper breve acerca de los tipos de sensibilidad. Tenemos una superficial y profunda. Dentro de la superficial tenemos la sensibilidad táctil y térmica. Bueno, vamos a centrarnos más en la táctil porque en la térmica ya sabemos estímulos fríos, el iglú, los receptores de Krauss y estímulos de calor para los receptores de Ruffini. Sí, en la sensibilidad táctil tenemos, como ya lo mencioné anteriormente, tacto grueso y tacto fino. Entonces, el tacto grueso se le va a denominar la sensibilidad protopática, mientras que el tacto ligero se va a denominar la sensibilidad epicrítica. Bien, ahora en la sensibilidad profunda vamos a tener aquí 4 capacidades. ¿Sí? Primero tenemos la varognosia, que es la diferenciación de pesos. ¿Sí? Varognosia, acuérdense de una balanza. Vamos a poder diferenciar los pesos. Segundo, tenemos la palestesia. Nos da la función de identificar estímulos vibratorios. Para esto tenemos nuestra cebollita, el corpúsculo de Pacini. Tercero, tenemos la varestesia. Esto nos permite identificar estímulos de presión, ¿sí? Cuando, por ejemplo, reconocemos que una prenda nos queda muy apretada, tal vez, o cuando sentimos todo ese peso encima de la frazada de tigre, ¿sí?
estímulos de presión, varestesia. Y por último tenemos la batiestesia, que corresponde a la función de propiocepción. Esto en la práctica médica, nosotros lo evaluamos pidiéndole al paciente que cierre los ojos y le hacemos algún movimiento de forma pasiva. Por ejemplo, voy a dejar mi bracito acá. Y le preguntamos al paciente, ¿cómo se encuentra tu brazo? Y yo voy a decir, tengo mi brazo flexionado, tengo mi mano a la derecha de mi rostro y mis deditos están extendidos, ¿sí? Esta es la función de propiocepción. Ahora vamos a ver un poquito de anatomía con respecto a las vías sensitivas. ¿Cómo va a ser el recorrido de nuestras fibras nerviosas para llegar hasta la corteza cerebral? Acá tenemos una imagen de un corte transversal de la médula espinal. Al centro tenemos en forma de H toda la sustancia gris. Estamos viendo que en la parte posterior hay dos astas larguitas y delgadas. Estas van a ser las astas dorsales, que tienen la función sensitiva. Y adelante tenemos unas astas más anchitas, más gruesas. Estas van a ser las astas ventrales. Estas cumplen la función de transmitir estímulos, para enviar la respuesta motora. Y alrededor de toda esta sustancia gris tenemos la sustancia blanca. Aquí estamos viendo algunas zonas pintaditas. Estos van a ser los fascículos, que van a ser agrupaciones de fibras nerviosas que van a captar un estímulo en común. Entonces vamos a irnos hacia la parte posterior en toda esta región pintada de verde. Toda esta región de verde, en la parte casi central, tenemos el fascículo grácil. Acuérdense, grácil comienza con G de gol. Nosotros metemos un gol con las piernitas. Entonces, aquí van a venir las fibras sensitivas de los miembros inferiores. Y por otro lado, tenemos aquí el fascículo cuneiforme, que de aquí provienen las fibras nerviosas de los miembros superiores, ¿sí? Fascículo grácil, sensibilidad de los miembros inferiores, y fascículo cuneiforme de los miembros superiores. Ahora nos vamos hacia la parte de adelante. Tenemos toda esta región de amarillo, el fascículo espinotalámico. Este se va a dividir en dos grupos. Tenemos uno anterior, que recepciona estímulos de tacto y presión, y un fascículo espinotalámico lateral, que capta estímulos de termoalgesia. Bien, el resto por ahora no lo vamos a ver porque los de este lado corresponden a la función motora, ¿sí? Y estos de acá en realidad corresponden también a otra función, porque vemos de que tiene otro destino. Ya no se va al cerebro, sino al cerebelo. Entonces, para las vías sensitivas solamente nos enfocaremos en el fascículo grácil, cuneiforme, espinotalámico anterior y lateral. ¿Listo? Entonces, primero vamos a comenzar con esta vía de nombre largo, vía de la columna dorsal lemnisco-medial, pero vamos a abreviarlo a vía epicrítica, ¿sí? Acuérdense, sensibilidad epicrítica. Entonces, este va a ser toda la vía para los estímulos de tacto ligero. Por eso es que he puesto acá una plumita. Entonces, si es que nos pasan una plumita por la mano, todas estas fibras nerviosas se van a dirigir hacia el fascículo cuneiforme. Y si es que nos pasan la plumita por el pie, se van al fascículo grácil. Bien, entonces todas estas fibras nerviosas ascienden hacia el troncoencéfalo y es a nivel del bulbo donde van a decursar, se van a ir hacia el otro lado. Continúan su trayecto, pasan por la protuberancia a nivel del lemnisco medial, pasan por el mesencéfalo, llegan a la corteza a nivel de la cápsula interna y todas las fibras se van a abrir en abanico. Estamos viendo acá. Listo, entonces, ¿qué más podemos decir sobre esta vía de nombre largo? Va a captar estímulos de tacto fino, de vibración y de presión. Sí, los fascículos que vamos a utilizar que van a participar en esta vía son los fascículos grácil y cuneiforme. Estamos viendo la decusación a nivel del bulbo. ¿Y qué fibras son las que van a participar en esta vía? Tenemos las fibras de tipo A beta, que tienen una velocidad aproximadamente de 70 metros por segundo. Bien, ahora pasamos a una vía con un nombre más cortito, la vía anterolateral, o también denominada la vía protopática, porque va a captar estímulos de tacto grueso, como también estímulos de termoalgesia. Estamos viendo acá una velita. Todos hemos tenido la curiosidad de tocar una vela encendida. Entonces, todas estas fibras nerviosas ahora ya no van a llegar hacia el fascículo grácil y cuneiforme. Estamos viendo acá de que van a decursar allí mismo en la médula, pasan hacia el otro lado y se van a dirigir al fascículo espinotalámico. Si es que el estímulo es de termoalgesia, ¿a cuál se va a dirigir? ¿Anterior o lateral?
al fascículo espinotalámico lateral. Bien, entonces todas estas fibras ascienden, pasan por el tronco encéfalo, llegan a la corteza cerebral, pasan por la cápsula interna y se abren en abanico, ¿sí? Se distribuyen en toda la corteza somatosensitiva. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta vía anterolateral? Nos capta estímulos de termalgesia, tanto como de tacto grueso y algunos estímulos de cosquilleo también. Ahora los fascículos que participan son el espinotalámico anterior y lateral. ¿Qué más? Estamos viendo que la decusación ahora va a ser a nivel de la médula, ya no va a ser a nivel del bulbo raquídeo. Y las fibras que van a participar van a ser las fibras de tipo A delta. No es un tipo de fibras muy conocido, pero eso es lo que encontramos en la vía anterolateral. Y estamos viendo que tiene una velocidad un poquito menor que la vía anterior, ¿sí? De 30 metros por segundo. Bien, ahora, todas nuestras fibras llegaron a la corteza somatosensitiva. ¿Qué es esta corteza somatosensitiva? Esta la vamos a encontrar, es toda esta región pintada de verde, la vamos a encontrar en el lóbulo parietal, por detrás del surco central y por delante del surco postcentral. Sí, estamos viendo toda esta región pintada de verde. Tenemos una corteza somatosensitiva primaria y otra secundaria, pero esta no es muy importante en realidad, solamente nos vamos a enfocar en la primaria. Si es que le hacemos un cortecito aquí, lo sacamos como una tajada de torta, vamos a tener esto, el homúnculo cerebral. No es que realmente tengamos un homúnculo pegado en nuestro cerebro, es solamente una representación. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá? Una personita con los pies muy grandes, tenemos las piernas muy chiquititas, los brazos muy finitos, una mano enorme y una cara también muy grande con los labios demasiado enormes. ¿Sí? ¿Por qué este homúnculo está tan desestructurado? Recordando lo que les dije anteriormente, vamos a tener mayor sensibilidad en las regiones que estén más distales a nuestro eje axial. Por eso es que las manitos, por eso es que los pies son más grandes. Y acá en el rostro, ¿por qué los labios son más grandes? Aquí tenemos una piel más delgadita, entonces mientras más delgada sea nuestra piel, vamos a tener mayor sensibilidad. ¿Sí? Por eso es que tenemos esta distribución en el homúnculo cerebral. Ahora, si es que hacemos un corte a este nivel, vamos a tener esta vista de nuestra corteza cerebral. Tenemos el área 1 de Brodmann. Es aquí donde van a llegar todas nuestras fibras nerviosas de los receptores de adaptación rápida, los receptores fásicos. ¿Qué más? También tenemos el área 3 de Brodmann. Vamos a subdividirlo en área 3A y 3B. Nos vamos a centrar en el área 3B, donde van a llegar las fibras que recepcionan, que provienen de los receptores de adaptación rápida y lenta. Pero acá vamos a ver una característica. Vamos a poder identificar la textura, el tamaño y forma de las cosas. Entonces, las personas que son cieguitas son los que tienen el sentido del tacto más potenciado. Entonces, ya que ellos no pueden ver, si es que les das un objeto, ellos pueden identificar la textura, el tamaño, la forma de lo que están tocando y pueden reconocer qué objeto tienen en sus manos. A esta función le vamos a denominar la astereognosia. Bien, la capacidad de identificar cosas con tan solo tocándolas. Es por eso que las cieguitas también pueden imaginarse cómo es una persona cuando la conocen, ¿no? Porque a veces les tocan el rostro y ya se van imaginando sus rasgos. Bien, entonces con esto ya doy finalizada la ponencia. Muchas gracias por su atención. Allí tienen la cuenta de mi página de Instagram. Si es que desean más información, si es que desean que les pase las diapositivas, me escriben, me mandan su correo. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Diana. Nos encantó bastante. Chicos, si tuvieran preguntas en el chat, por favor, dejarlo para que la ponente los pueda ayudar.
Nos piden si podría repetir la primera parte, por favor, Diana. Sí, claro, específicamente qué parte. A ver, chicos, ¿qué parte quieren que explique de nuevo? ¿Podrías explicar la parte de los hemisferios, no? Ya, listo, a ver. Esta parte de acá de la corteza somatosensitiva. Sí. Ya, listo. Bueno, entonces tenemos que todas las fibras nerviosas van a llegar a nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos todo esto de acá. La región pintada de verde, a ver. Toda esta región pintada de verde va a ser la corteza somatosensitiva, la encontramos a nivel del lóbulo parietal, ¿sí? Aquí podemos ver escrito, tenemos pierna, pie, tronco, antebrazos, mano, ¿sí? Todo esto va a ser la representación de nuestro homúnculo cerebral. O sea, aquí van a llegar todas las fibras nerviosas de nuestros pies, de nuestras piernas, el tronco y así. Sí, o sea, este muñequito es algo representativo nada más. Es aquí donde llegan las fibras de diversas partes de nuestro cuerpo. Y esto es lo que va a poder identificar en dónde estamos recibiendo este estímulo sensitivo. ¿Hasta allí todo claro? ¿O hay otra parte en especial? Sí, todo muy claro. Ya listo. Chicos, si tuvieran alguna otra pregunta, por favor. Nos piden si podría repetir también la parte de los receptores sensitivos. Ya listo, a ver. A ver. Esta parte de acá, de los ejemplos. Sí. Ya listo. Aquí tenemos los corpúsculos de Meissner, entonces ellos son los que van a captar estímulos de tacto y presión, tacto ligero, tacto grueso y estímulos de presión. Luego tenemos el bulbo de Krauss, tiene una forma de iglú, va a captar estímulos de frío. Aquí tenemos las terminaciones de Ruffini, que tiene una forma de uso, ¿sí? Todo lo contrario va a captar estímulos de calor. Estos dos receptores van a ser unos termorreceptores, ¿sí? Nos captan las variaciones de temperatura. Luego tenemos los corpúsculos de Pacini. Acuérdense de una cebollita, va a captar estímulos de vibración. Los discos de Merkel nos van a dar un tacto más discriminativo. Acuérdense de una persona que es cieguita. Y luego tenemos las terminaciones nerviosas libres que nos van a captar estímulos de dolor. Y van a ser unos nociceptores. ¿Hasta allí todo claro? Sí, todo claro. Listo. ¿Alguna otra duda? Sí, nos preguntan los núcleos que están involucrados en la parte sensitiva como receptores, ¿cuáles son? ¿Cómo? Los núcleos que están involucrados en la parte sensitiva como receptores, ¿cuáles son? Sí, con núcleo se refieren a la partecita que está aquí al centro, vendría a ser la fibra nerviosa, todo esto. Y alrededor sería como su cápsula, como una capita que está alrededor. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿una enfermedad neurodegenerativa podría afectar la sensibilidad? Sí, claro.
Bueno, principalmente, primero afectaría en la capa de mielina, este se iría desgastando, entonces la velocidad de conducción iría disminuyendo progresivamente y ya después causaría como una lesión, ¿dónde se cruza ya? Causaría una lesión de nuestra fibra nerviosa, en algunos casos puede llegar a fragmentarse este nervio, entonces ya se cortaría definitivamente la conducción del estímulo. Muchas ¿Alguna otra gracias duda? por la respuesta. A ver, por el momento no. A ver, chicos, si tuvieran alguna duda más, por favor. Listo. Perfecto, todo está claro. Te agradecemos nuevamente por la ponencia y esperamos Muchas gracias contar por con la tu apoyo en invitación. futuras ponencias. Muchas gracias. Unas palabras de despedida, por favor. Bueno, ya en el chat estaré escribiéndoles la cuenta, si es que, la cuenta de mi página, si es que desean que les envíe las diapositivas. Y nada, pues gracias por su participación. Muchas gracias. Si todavía estás ahí, tenemos otra pregunta más de un participante que se animó, que nos dice, cuando se activan los receptores, ¿detectan fiebre entre la sensibilidad en juego? No, bueno, la fiebre vendría a ser otro tema. En realidad es una patología, pero aquí solamente estamos viendo estímulos sensitivos. La fiebre vendría a ser una alteración, pero ya es de el sistema nervioso a nivel del hipotálamo. Aquí ya no intervendrían los receptores. Perfecto, muchas gracias. Te agradecemos bastante. Y chicos, mañana también tenemos otra ponencia sobre fisiología del dolor a las 4 p.m. Los esperamos. Muchas gracias, Diana. Y también agradecer a ustedes por su participación en esta ponencia. Ya en breve vamos a enviar el link del quiz. Muchas gracias, chicos.